Hay una frase del doctor Martin Luther King que a mí personalmente me llama muchísimo la atención, y porque refleja o engloba o encierra una verdad que nosotros pocas veces meditamos, una verdad que a él le costó la vida de eso y le ha costado la vida a muchos otros, y es la siguiente. Él dice: nuestras vidas empiezan a terminar en el momento que nosotros nos callamos acerca de las cosas que verdaderamente importan. Um, para mí, definitivamente, eso es cierto, y eso ha sido cierto en mi vida, en muchas instancias y en muchas etapas de mi vida, porque nosotros muchas veces nos vamos a encontrar en posiciones delicadas, donde están en juego intereses muy particulares, donde están en juego nuestros intereses y los de otros, y en la época actual, donde no necesariamente vamos a luchar con segregación, no necesariamente vamos a luchar con racismo, por lo menos no en la magnitud de la que el doctor King lo hizo y otros, y la libertad de culto es relativamente algo, es un hecho hasta el momento, esperemos que siga así. Entonces, nosotros vamos a tener una lucha similar, pero muy específica, muy particular, porque la lucha va a estar muy de la mano con lo que son, como decía ahorita, nuestros intereses, que que no necesariamente van a converger con los intereses de otros, y nosotros de alguna manera vamos a vernos en la obligación de tomar decisiones que son sumamente importantes y decisiones que son sumamente comprometedoras, decisiones que pueden comprometer pues nuestros valores. Y es ahí donde viene la parte difícil. ¿Cómo nosotros podemos pues alzar la voz ante las injusticias, ante los males que vemos día con día, y cómo podemos alzar la voz ante las injusticias que evidentemente son dirigidas hacia nosotros y nuestro beneficio? La mejor manera de hacerlo para empezar es alzando la voz, o sea, no quedándonos callados. Si me preguntan a mí, por lo menos. Pero en segundo lugar es aprendiendo los cómo alzar la voz, cuál es el momento adecuado para hacerlo. Yo creo que nosotros vemos en una generación, perdón, que es muy pronta para alzar la voz en un sentido, pero es lenta para meditar, es lenta para pensar en los detalles y en los aspectos más estratégicos de las acciones que se toman, y quizás por eso hemos logrado muy poco genuinamente hablando, y digo muy poco porque cuando observamos la data real de los avances integrales en cuestiones de derechos humanos, cuestiones de autogestión, cuestiones de crecimiento integral de las comunidades, nos vamos a dar cuenta de que el crecimiento no ha estado, valga la repetición del término, no ha estado ahí cuando lo comparamos sobre todo con épocas anteriores, donde hay un gap enorme entre donde se estuvo después de que, por ejemplo, personas como Martin Luther King o Malcolm X o el mismo James Baldwin estuvieron aquí en esta tierra, y cómo dejaron la tierra. Ojo, en el entendido que de 0 a, a 25, de 0 a 50, la diferencia es más que de 50 a 60. Entonces, siempre se va a notar más el de 0 a cualquier otra cantidad cuando estamos en nulo, ¿no? Pero amén de eso, nosotros debemos hacer nuestro mayor esfuerzo por ser estratégicos en alzando la voz, ser prudentes alzando la voz. Y la prudencia nunca debe confundirse con temor, sino más bien con sabiduría, con el respeto suficiente hacia la propia causa que estoy defendiendo, como para saber que la simple lucha no es suficiente. Se necesita un esfuerzo un poco más elaborado, términos integrales, por lo menos, para que las cosas se den y se den bien. Y
por lo menos ese es mi criterio hasta el momento. Como ustedes saben, Mentalizado lo que persigue precisamente es no hablar de mi criterio, sino hasta cierto punto sí, porque es un diario. Pero la idea es agregar valor, evidentemente, a través de lo que pienso. Y si lo que pienso es agregar valor, pues cumplimos con el cometido.